Segundo tramo de Entre Líneas y como les habíamos prometido vamos a conversar a partir de ahora con la primera senadora del oficialismo, la señora Lucía Topolansky. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, gracias a ti por invitar. Bueno, año y poquito de la administración. Hay quienes dicen que no ha habido vocación de servicio, dice por ejemplo el doctor Lacalle. Hay quienes dicen que se ha ido demasiado lento, que hay muchos escollos incluso en la propia interna del Frente Amplio. ¿Usted cómo la vio? El doctor Lacalle, le oí que dijo por ahí que se había cumplido con el mandato constitucional de la presencia de la oposición en las empresas públicas, pero él brilló por su ausencia. Entonces, es todo relativo. Yo creo que el gobierno trabajó bien, sobre todo trabajó con compromiso. Si no hizo más es porque no le dio, las posibilidades no dieron para más. Pero trabajó con compromiso en el sentido de que elaboró un proyecto de presupuesto que finalmente quedó aprobado, que tiene algunas cuestiones muy innovadoras, que tienen que ver con algunas pautas, lo que hablabas hace poco con Pablo Álvarez, de la contratación. Ya está instaurándose la ventanilla única. Esto era impensable en el Uruguay. Esos son los verdaderos pasitos para la reforma del Estado. La reforma del Estado no es un gran escenario donde de un día para otro cambió todo, no, hay pasitos. Se arreglaron las formas de contratación, esa era una parte. Se diseñó una modalidad de censo completamente nueva que nos va a dar un paquete de información muy distinto. Ahora, ¿coincide con el presidente, con su marido, de que se ha ido tal vez un poco más lento de lo que se esperaba? Uno siempre está apurado porque los problemas golpean en la puerta y uno quisiera que las cosas fueran a otro tranco. Y yo la pregunta que me hago de fondo es si nuestro andamiaje jurídico constitucional, que funcionó durante muchos años, no tendríamos que mirarlo un poco a ver si está de acuerdo con los tiempos del siglo XXI, con las velocidades del siglo XXI. Porque si yo llamo a una licitación, entre el tiempo que demora el llamado, gana X empresa, después vienen todas las impugnaciones que las hacen hasta por rutina las empresas, y más si la licitación es interesante. Me voy a un año y medio muchas veces para poder hacer algo. Entonces yo me hago la pregunta. Esto no quiere decir que yo barra con los controles, ni mucho menos que los controles son necesarios, parte de las garantías que tiene que tener la población, demás. Pero capaz que tenemos que ver los tiempos, porque si no tenemos algunos problemas que después la propia ciudadanía los padece. Pero habría que modificar el TOCAF, por ejemplo. El TOCAF el TOCAF es, que la palabra quiere decir texto ordenado, junta toda la normativa que hay. Ahí hay normativa repetida, eso se está revisando, el Poder Ejecutivo lo está haciendo para poder ver propuestas. Pero también hay que dar una discusión si en algunos casos, por ejemplo, la intervención como hay en otros países, la intervención del Tribunal de Cuentas no se podría, en determinados casos a detallar, hacer posterior a la hora y no anterior, por ejemplo. Para no enlentecer los procesos. Exactamente, porque hay determinadas áreas, por ejemplo, el área de la salud, el área de la educación, el área de la vivienda, en el que cuanto enlentecimiento tengo de los tiempos es perjudicial para la población. Entonces son áreas que es necesario darle todos los ritmos que requiere la demanda de hoy, que no era la misma del siglo XX ni del siglo XIX. Senadora, ¿cuáles son los principales retos
para el gobierno en este 2011? Si usted lo tuviera Bueno, que calificar. el 2011 va a tener una discusión interesante sobre la ley de asociación público-privado, las APP, Sí. por la sigla que tiene, que es una ley que yo considero que es muy importante porque el Estado no tiene rubros. Nosotros en la campaña electoral, el Frente Amplio, colocamos la consigna país productivo. Sí. Pero el país productivo precisa, porque está llegando a un techo, infraestructura vial, de puertos y energía fundamentalmente. Y son obras importantes y grandes. Bueno, si no vamos por un camino en el que colabore económicamente, diríamos, la pata privada, no vamos a poder avanzar todo lo que precisamos. Hay algunos sectores del frente que están Sí, no, belicosos, entre comillas, pero por el tema de las garantías, ¿no? Que sí, tiene sí, este pero proyecto. eso es lo que es lo que yo digo, de afinar el lápiz que tiene que hacer el Parlamento, justamente, el papel del Parlamento. Eso va a tener una solución, pero esa discusión es interesante porque introduce un escenario nuevo. ¿Tá? Después, Y, perdóneme, pero ¿y la oposición, en este caso particular de las APP, la oposición lo pone en un aprieto al gobierno porque de alguna manera ya dijo, nosotros votamos esto, acompañamos? no, mejor, si acompañan, mejor. Si una ley sale por unanimidad, tiene más posibilidades en su vida como ley que si sale solo con los votos del oficialismo. Entonces, no, yo no me preocupo, porque es al contrario, me parece positivo. Bien. Pero en el frente siempre discutimos y siempre acordamos. Entonces, yo creo que es razonable que estén todas las garantías y eso se puede modificar. ¿Le molesta que se gramo. discuta a veces más por la prensa que por la orgánica? Depende del tema. Creo que hay temas que son más delicados, que tienen otras repercusiones en los que uno debería ser más cuidadoso. Tributario, por ejemplo. Por ejemplo. Hay otros temas que no, por ejemplo, la educación a mí no me molesta que se discuta por la prensa, porque la educación es algo que yo creo que no debe haber ni un uruguayo que no le preocupe. Entonces, cuanto más abierto esté el escenario, mejor, porque a uno le llegan ideas de la vida, de la práctica interesante. Entonces, depende del tema. Después depende cómo se plantee, porque si yo hago un planteo solo en aras de mi perfil personal, bueno, eso puede tener algunos problemas. Y usted advierte que en algunos casos se ha dado un poco de perfilismo en algunos Y sectores sí, diferentes. es inevitable porque... Aunque eso implique del pegarle al juego gobierno, pegarle al gobierno Mujica. No es una intencionalidad, pero tiene esa consecuencia. Pero yo creo que el gobierno va bien, creo que la gente está conforme. Y mira, yo me guío mucho por lo que llamo la encuesta de la calle. No de la calle el político, de la calle por la que caminamos. Anoche fui a un tablado con Pepe a ver, porque no había visto nada del carnaval, a ver unas murgas. Y el afecto de la gente es una encuesta importantísima. Cuando a un político, no ya lo insultan, que ya ahí estás frito, pero te matan a indiferencia, se te prendió la luz roja. ¿Y por qué cae Porque de 70? tiene que haber un ida y vuelta con quien te delegó algo tan importante como esta función. ¿Y por qué los números marcan que de 70 cayó 48 Mujica? No, yo no sé, porque yo no soy técnico y yo te digo lo que yo percibo. Los técnicos, preguntale a Suanávar, a los que trabajan acá en el canal, yo eso no te lo puedo explicar. Pero también puede haber circunstancias particulares en el momento de ejecución de la encuesta, etcétera, ¿no? Pero hay una percepción, y hay después algunos indicadores. Pues el uruguayo anda siempre con la pálida al hombro, ¿no? Ayer en una de las murgas que pasaron había un sketch de uno que era la pálida uruguaya, estaba muy bien hecho. Era así, éramos nosotros. Pero fíjate que a fin de año hubo un consumo. Este año fue récord en consumo en el año, 28.100 y pico
de millones de dólares de consumo. En Uruguay nunca se había visto esa cifra, pero a fin de año no quedó nada. Desde el kiosquero o el ambulante más chiquito al comercio más grande, todo el mundo pudo hacer algún peso. La temporada turística, no quiera saber. El enero tuvo un resultado económico de 535 millones de dólares y febrero, todavía no tengo el numerito, pero viene por ahí. Y todo eso se traduce en trabajo y otras cosas, pero también en que el uruguayo está teniendo mejor poder adquisitivo. La corté, senadora, cuando hablaba Sí. sobre los retos de este año. Supongo que el tema tributario es también un tema a También acabar. el tema tributario es permanente. ¿Y qué se va a hacer? Porque hay varios sectores que, pese a lo que ha dicho el presidente, que no va a haber cambios sustanciales, y siguen insistiendo en la necesidad de, por ejemplo, tocar más al capital. Bueno, yo te lo quiero resumir así. A ver. Cuando nosotros hicimos la reforma tributaria, que fue una reforma profunda, porque había agoreros que decían que el impuesto a la renta fracasaba, porque en la historia del Uruguay estaba eso. Fuimos al fondo de la cosa, pero dijimos, la reforma no está terminada, va a estar en permanente evolución. Y es natural que sea así, porque la economía y la vida van para adelante, no quedan estáticas. Entonces, nosotros eso que lo dijimos en ese momento, que lo volvimos a decir en la campaña electoral, lo queremos empezar a cumplir. Por eso esta discusión, ¿no? A su vez, determinados números muestran un crecimiento interesante del Uruguay, pero quisiéramos ir un poco más rápido en la distribución de la riqueza. Por eso es que se ha hablado de estos temas. Ahora, la otra semana se va a reunir el secretariado con el ministro de Economía por segunda vez y cada sector va a llegar su propuesta. Nosotros en el sector al que pertenezco, vamos a cerrar la propuesta en esta semana y allí se va a hacer un cierre colectivo del Frente Amplio, que le propone la fuerza política a su gobierno. Todo lo demás son opiniones y cosas opinables además, y que son positivas si las miramos en el sentido de que tiran ideas y movilizan. Yo lo que creo es que hay que ser cuidadoso en la tajancia, en no ser tan tajante, como decir esto o esto, porque eso crea situaciones de hecho que no son buenas, son ruidos en la economía que no son buenos. Además, nosotros en algunos procesos agropecuarios o industriales no podemos juzgar por un instante, ¿no? Llegamos justo en el momento floreciente de una industria y ese pensamiento tan primitivo, la está haciendo toda. No, pero ¿y qué pasó antes y qué puede pasar después? Porque las cosas son procesos. Bueno, es un pensamiento que algunos sectores tienen, el Partido Comunista, por ejemplo. No, el Partido Comunista tiene un modo de expresarse un tanto ortodoxo, pero los compañeros se van a venir a lo que se resuelva en el secretariado, así que yo estoy tranquila en ese sentido. Pero a mí me parece que hay otras dos cosas muy importantes para la gente en este año que comienza. Una es una ley que ahora la semana que viene la vamos a empezar a rematar porque ya la tenemos a medio estudio, que son las exoneraciones a la vivienda social, exoneraciones tributarias a la vivienda social. ¿Para qué? Para poder, junto con el plan de vivienda, darle un piñazo al déficit habitacional, tanto para compra como para alquiler. Porque los alquileres se han ido para arriba, y es cierto que la gente se queja y tiene razón, porque no hay oferta. Y esto es como en cualquier producto. Entonces hay que poner en el mercado más oferta para que se produzca un alineamiento de los alquileres, ¿no? Y la otra importante es la ley del Plan Juntos. El Plan Juntos ya lleva 870 intervenciones que hizo con el presupuesto viejo. Pero ahora con el presupuesto nuevo y la ley de respaldo tiene que dar el salto. Entonces esas dos cosas yo creo que son muy importantes para la gente y bueno, y después hay una cantidad de cosas más que son de
de las rutinas de gobernar, ¿no? Ya le voy a preguntar a propósito del plan Juntos, después de la pausa, pero antes, y para cerrar el tema tributario, usted decía el MPP, vamos a definir nuestra propuesta ahora nomás. Sí. Le pregunto lo siguiente, senadora, este fuerte respaldo que le ha dado el presidente al equipo económico, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, ¿no complica la cosa en la barra del MPP? Y Pedro Bonomo es un compañero nuestro, ¿o no? Sí. Y bueno, entonces, pero además de eso, nosotros nos sentimos frente amplistas y respaldamos a nuestro gobierno. Eso no quiere decir que alguno, porque, ojo, acá no estamos hablando del MPP, sino del espacio 609, Sí. que es una cosa más compleja y más variopinta, ¿verdad? Y yo que encabezo esa lista he tenido algún dolor de cabeza. Sí, también le voy a preguntar No alguna lo cosita, niego, 609. pero ¿qué pasa? Ese marco, porque nosotros estamos discutiendo en ese ámbito. Hay compañeros de todos los sectores que integran la 609. Es natural y está bien que el compañero traiga su idea, la piense y la defienda y la ponga. Lo importante es, después de un trabajo, llegar a un acuerdo, primero a ese nivel y después con el Frente. Y saber que en un partido como es el Frente Amplio, todos para acordar algo, todos tenemos que ceder algo para llegar a los acuerdos. Y eso va a ser así. Yo ya se lo vaticino. Bien. Estamos entrevistando a la senadora Lucía Topolansky. Hay bastante más para preguntarle. En un ratito, si nos esperan, seguimos en Entre Líneas.